una localidad sumamente pagana, con una influencia profunda helénica, donde el dios que se proclamaba en ese lugar se llamaba un dios Pan, que no tiene nada que ver con la comida, sino que era un dios que era mitad cabra y mitad humano. Esta era la idea que tenía la mitología griega. Es decir, era un contexto muy difícil para reconocer al Cristo, a Jesús. No era un contexto donde la cultura y la sociedad de alguna manera tuviera claro la idea del Mesías. Quizás no era el mejor lugar para que Jesús entablara este tipo de conversación. Uno diría, bueno, con todas sus imperfecciones, Jerusalén hubiese sido un lugar más adecuado en el contexto. U otros lugares donde uno podría expresar la fe judía en ese momento de una manera más abierta. Este contexto era un contexto totalmente atípico, contrario aún a la fe judía. Pero es allí donde Jesús decide comenzar a preguntarle esto. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En ese contexto, ¿sí? Bueno, son preguntas que abren conversaciones. Son preguntas que profundizan para ver lo que hay en el corazón. Son preguntas que nos ayudan a repensar la fe. Son preguntas que de alguna manera nos involucran también a nosotros hoy, como los involucró allí a sus discípulos. Y Jesús no queda solamente diciéndole, che, ¿qué dicen los demás? ¿Sí? Porque esa pregunta abre una conversación, pero no nos compromete tanto, porque en realidad estamos hablando de los demás. ¿Qué dicen los demás? Ah, esto nos sale fácil. Nosotros podemos opinar y decir lo que los demás piensan o dicen. Pero ustedes, ¿qué dicen? Ahí nos involucra, nos expone de otra manera. Y Jesús, en esto de ir profundizando la conversación, dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? Y hoy también Jesús, nuevamente, a nosotros, en esta mañana, 1 de enero del 2023, nos pregunta, ¿quién decimos que es Jesús? Quizás Pedro fue el vocero de muchos. Inspirado por el Espíritu Santo, Pedro expresa con convicción, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que no es meramente una definición teológica, que no es meramente una escritura bíblica, es la fuerza de la confesión. Es la proclamación que tiene poder, donde detrás de esto hay certeza de fe. No se puede proclamar esto, no se puede confesar esto sin esa experiencia de la fe. Recordamos que la palabra Cristo en griego es la misma que Mesías en hebreo y que implica decir el ungido, ¿sí? Cuando tú eres el Cristo, eres el Mesías, eres el ungido. Eso le está diciendo esta palabra o esta afirmación de Pedro. El Cristo, que termina siendo más que un énfasis mesiánico. De alguna manera, hablaba de esa primera iglesia naciente, entendiendo que este Jesús era el mismísimo Dios hecho persona. Esto implica que de alguna manera esta comunidad a quien especialmente el Evangelio de Mateo le escribía, que era una comunidad helénica, ¿sí? Justamente por eso tiene esta
estos énfasis, va hablando de esa identidad que va construyéndose desde la fe. Y es fundamental que nuestra identidad esté construida en la fe del Cristo, del Hijo del Dios viviente. Si nuestra identidad personal, si nuestra identidad como iglesia comunitaria no está sustentada en este Cristo, en este ungido, en este Mesías, en este Hijo del Dios viviente, no pasa más que ser una afirmación de doctrina, una afirmación teológica, pero no una vivencia de una fe profunda que transforma. Solamente inspirado por el Espíritu, Pedro pudo decir esto. Esto no te lo reveló, dice Jesús, ni carne ni sangre, como dicen en la Reina Valera, ningún hombre mortal, sino que esto fue inspiración del mismo Dios, inspiración del Espíritu. Nadie puede confesar a Jesucristo si no es por el Espíritu. Necesitamos que esa convicción, que esa fuerza de confesión sea inspirada por el Espíritu de Dios. Y cuando es inspirada por el Espíritu de Dios, implica que también nos llama a vivir en consecuencia de esa proclamación, de esa confesión. Cuando decimos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa identidad de Cristo en nuestra vida, de alguna manera nos desafía a seguir los pasos de Jesús. Y uno podría hacer nuevas preguntas a estas que Jesús hizo inicialmente. ¿Hasta dónde nuestra identidad como iglesia está clara? ¿Hasta dónde no es afectada la identidad de nuestra iglesia por el contexto cultural y social? ¿Hasta dónde respondemos como iglesia a las exigencias que implica el discipulado, conforme al modelo, las enseñanzas de Jesús? El Señor sigue desafiándonos con nuevas preguntas, no para molestarnos, sino para afirmar su identidad en nosotros, para afirmar su identidad en la iglesia, en la comunidad. Por eso quisiera volver al poder de la confesión, o mejor dicho, la confesión de poder. Nadie puede forzarnos a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Pues eso solamente brota de un corazón entregado e inspirado por el Espíritu de Dios. Por eso insisto que no se trata de credos, no se trata de meras repeticiones, no se trata de doctrinas, sino de esa convicción que nace en nuestro interior por esa revelación del Espíritu de Dios. Pero necesitamos tener un espíritu inquieto, que se deje hacer este tipo de preguntas incómodas, para que nuestra vida no quede planchada, para que nuestra vida no quede aquietada, para que nuestra vida no quede igual que la cultura donde vivimos, sino que nuestra vida sea transformada por el poder de Jesucristo obrando en nosotros, por la obra del Espíritu que completa aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Es necesario que nos animemos a tener estas preguntas inquietantes en nuestra vida y vayamos dejándonos moldear, por el Espíritu de Dios. Pedro, de alguna manera, hizo como una suspensión de su experiencia humana. No la negó, pero hubo algo más fuerte que esa experiencia humana, la revelación del Espíritu a su corazón.
Y necesitamos revelación de Dios para poder seguir animándonos a seguir las pisadas de Jesucristo. Necesitamos permanentemente esa revelación del Espíritu en nosotros, para que podamos, con la misma fuerza de proclamación, vivir nuestra vida conforme a Jesús. Y fíjense, luego de esta proclamación, de esta confesión de poder, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús de alguna manera presenta el desafío de iglesia, presenta el desafío de la manifestación de la iglesia, el desafío de la misión que tiene la iglesia. Y que frente a este desafío de misión, dice, Jesús promete que las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no dominarán la iglesia. Hades, es lo mismo que el Seol. El Seol era la concepción hebrea de lo que el Hades era la concepción helénica, griega. El lugar de la tumba, el lugar de la muerte, el lugar oscuro, un lugar invisible en ese sentido, porque no se podía visualizar qué había allí. Era ese lugar que se asemejaba entre la muerte y el infierno. Y Jesús está prometiéndole a esa iglesia naciente que cuando tenemos esta revelación, esta confesión de poder de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, no hay nada que va a prevalecer contra esa proclamación, contra esa vida que vive y testifica Jesús. Ni siquiera el infierno, ni siquiera la muerte. Y aún uno podría afirmar esto con lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza, hablando de Jesús, esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Cristo venció. La muerte es la fuerza que quizás más sea dominante entre los seres humanos y quizás sea hasta para muchos lo que más temen. Esta declaración de Jesús muestra que ni siquiera esas puertas pueden prevalecer contra aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, como el Cristo. Él mismo experimentó eso y venció, Jesús mismo. Lo venció en la cruz. Él mismo es el primer resucitado. Por eso es que tenemos esta certeza en nuestra vida. Por lo tanto, también tenemos esa victoria en nosotros. Aún más, viviendo en Cristo tenemos esta autoridad espiritual en su nombre. Cuando confesamos a Cristo como Hijo de Dios viviente, tenemos la autoridad espiritual para atar y desatar en la tierra. Y será hecho lo mismo en los cielos. Para sanar y liberar. Para mostrar y testificar la vida plena que Jesús vino a darnos.
El poder de la confesión, no dogmática, sino de la experiencia inspirada por el Espíritu, tiene la autoridad de parte de Dios, no en nosotros mismos, sino en Dios en nosotros. Por eso, la invitación que el Señor hoy vuelve a renovar en nuestra vida sigue siendo la misma de siempre. Que podamos proclamar esa confesión poderosa, que Cristo es el Hijo del Dios viviente y podamos vivir de acuerdo a eso. Hoy, iglesia, levántate y proclama en voz alta, declara con convicción espiritual, confiesa desde tu corazón que Cristo es el Hijo del Dios viviente. No temas. No hay nada que pueda dominar tu vida si Cristo está con vos. Hoy, iglesia, lleva a la misión y propósito de Dios a otras personas en servicio, en testimonio de salvación, de sanidad y liberación en Cristo. Hoy, iglesia, vuelve a confesar que Cristo es el Señor, que Cristo es el ungido, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, para que nuestra fe siga creciendo, no quede allí en esa meseta, sino que siga tomando esa autoridad espiritual para proclamar toda la vida abundante que Dios tiene para darnos. Y aun cuando estamos en contextos sociales y culturales muy complejos y difíciles, las puertas del Hades no prevalecerán contra aquellos que proclaman el señorío de Cristo. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por compartir este tiempo tu palabra, Señor. Rogamos que estés bendiciéndonos de una manera especial. Que como iglesia nos veamos afectados por tu Espíritu Santo, por tu palabra, no meramente por lo que sucede en la cultura que nos rodea, sino que nosotros seamos fermentos de tu reino en medio de estos lugares, Señor, donde vos nos pusiste, para que la manifestación de tu iglesia, la autoridad que vos nos has dado, Señor, la podamos ejercer, no porque nos creamos más que nadie, sino porque tú eres quien venció. Sabiendo, Señor, que no hay nada que temer cuando confesamos a Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Bendícenos, Señor, para que este año como iglesia podamos seguir dando pasos en autoridad espiritual. Y aún, Señor, atando y desatando aquello que necesita ser hecho en esta tierra, para que también sea hecho en los cielos. Sabiendo, Señor, que cuando lo hacemos en tu nombre, esto es así. Esto se cumple, porque es promesa tuya. Oramos, Señor, para que esta bendición descienda sobre nuestra iglesia, descienda sobre aquellos que proclaman esto, descienda, Señor, para que podamos llevar adelante tu misión. En el nombre de Cristo. Amén y amén.